El tema de hoy, los que no ven. Esto como parte de la serie Ceguera Espiritual. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es la ceguera espiritual? La lectura complementaria, y vamos a hacer el estudio de Juan capítulo 9. Por favor, vamos a Juan capítulo 9. Inmediatamente, Juan capítulo 9. Y vamos a quedarnos allí, porque vamos a estudiar ese pasaje bíblico. Muy bien. Hijos de Dios, amados y queridos por el Eterno, primero que nada decirles que la ceguera espiritual no solo se vive en aquellos que no creen en Dios. La ceguera espiritual también la podemos vivir nosotros como cristianos. También la podemos estar viviendo. Y hay que estar muy atentos, evaluando nuestras vidas, evaluando nuestro camino. Como seguidores de Cristo, debemos estar evaluando, sabiendo qué está pasando. Tal vez estamos ciegos espiritualmente. Tal vez queremos alcanzar estándares o altos estándares de conocimiento de Dios o conocimiento doctrinal. Pero, ¿por qué se presenta la ceguera espiritual en el cristiano? Estamos hablando del cristiano. Para desarrollar este tema vamos a leer entonces el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al principio de este capítulo 9 de Juan, nos dice que el Señor Jesús se paseaba con sus discípulos. Esto después de haber tenido una confrontación muy dura con los líderes religiosos que querían apedrearlo para matarlo. Este evangelio, para hacer una aclaración, Juan no pretende dar aquí un relato en orden cronológico de los prodigios y enseñanzas de Jesús, sino que más bien en esta carta lo que quiere Juan es demostrar la divinidad del Señor Jesús por medio de estas señales, por medio de estos prodigios que Él realizó. Entonces el Señor Jesús, mientras se paseaba con sus discípulos, se encontraron con un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y los seguidores de Jesús aprovecharon ese momento para aclarar algunas dudas que tenían sobre el pecado y sobre la preexistencia del pecado. Eran dudas teológicas. Entonces le hicieron una pregunta. Si ustedes pueden ver aquí en el versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muchos cristianos están más preocupados por resolver acertijos teológicos que por ayudar al prójimo, que por escuchar al prójimo y darles instrucciones que vienen de la palabra de Dios, principios de vida, ayudarles en sus necesidades. Muchos cristianos y muchos aquí en las redes sociales, ustedes podrán ver que se preocupan para que usted tenga teología, pero en realidad nos olvidamos de ayudar, de formar, de edificar para la vida en aquellos que nos rodean. Ellos hubieran podido primero presentar a Jesucristo, a ese hombre que estaba ciego. No preguntarse o preguntarle a Jesús la causa de su ceguera, sino presentarle a Jesús a
al ciego para que él pudiera ver y encontrarse personalmente con el Hijo de Dios. Porque esa es la verdadera función de nosotros como seguidores de Jesús. Presentarle a las personas no un conocimiento teológico, sino presentar al Salvador de las almas, para que más allá de las necesidades emocionales o físicas, sus almas se encuentren con el agua viva, con el pan de vida, y reciban salvación, reciban alivio, reciban respuesta de parte de Dios. Vamos a leer entonces, continuando el estudio, leamos el versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Si ustedes se dan cuenta, cuando iniciamos el capítulo 9 de Juan, leamos la primera parte, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién fue el que vio al ciego? Lo vio el Señor Jesús. El Señor Jesús vio al ciego, pudo ver al ciego, vio la necesidad del ciego. No miró su pecado como lo miraron sus discípulos. Los discípulos miraron y señalaron el pecado de ese hombre y quisieron encontrar la causa antes que ir y ayudarle y presentarle al ungido, al Mesías, y darles la noticia que es de que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para liberarnos del pecado, de ese pecado que ese hombre tenía. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Él vino a hacer la obra. Entonces nosotros podemos allí quedarnos en tratar de tener conocimientos y llenarnos de conocimientos de Dios, o comenzar a que Dios haga la obra en mí para yo hacer la obra que Él nos envió a hacer, seguir sus propósitos. Entonces en el versículo 3 Jesús no solo aclaró las dudas de aquellos que estaban con Él, también este versículo este pasaje nos lleva a entender que Dios conoce la condición de pecado de cada uno de nosotros y utiliza cada situación. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en los hombres. No busquemos la causa del pecado en los demás, ni señalemos el pecado de los demás, porque si no estamos siendo ciegos, no estamos viendo realmente lo que Dios quiere en nosotros, lo que Dios anhela, lo que Dios busca. Hagamos como el Señor Jesús, seamos prácticos, sencillos y atendamos las necesidades del prójimo. Presentemos al Señor Jesucristo a los demás. No seamos como los amigos de Jod. Si ustedes leen Jod, amigos que solo se dedicaban a señalar el pecado de su amigo, ¿cierto? Señalar el pecado de los demás y buscar razones para comprender ese pecado y buscar razones para que se sientan culpables. Este es un tipo de ceguera espiritual. ¿Dentro de dónde? Dentro de la comunidad cristiana, que se fundamenta en el moralismo religioso y en la teología exagerada de muchos hijos de Dios. Vamos a leer el capítulo Juan, versículo 16. Ustedes pueden seguir leyendo. Por favor, les recomiendo que lean todo el capítulo y si es caso también el capítulo 8, capítulo 9, para que entendamos todo el contexto.
Pues aquí no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacerlo puntualmente. Dice así, en Juan 9, capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Otro tipo de ceguera tiene que ver con estar más pendiente a las normas religiosas para hacerlas cumplir en mi vida y en los demás. Podemos ver que antes eran los seguidores de Jesús quienes estaban más interesados en los pensamientos filosóficos, ideológicos, teológicos de Dios que en presentar a Jesús. En este caso, los fariseos también estaban tratando de buscar el pecado en este hombre. O sea, muchos de nosotros como hijos de Dios nos afanamos, en vez de presentar a Jesucristo, nos afanamos en encontrar el pecado en el otro, para señalarlo, para hacerlo sentir culpable. Entonces los fariseos también trataban de buscar un pecado en Jesús, en vez de encontrarse con el Salvador. Los fariseos que no seguían a Jesús estaban más empeñados en hacer cumplir las leyes y encontrar el pecado en el otro. Pero no podían, porque estaban ciegos en ese sentido, no podían encontrar. O no estaban ciegos, en realidad sabían, veían, pero no estaban interesados realmente en conocer al Salvador. Porque si ustedes leen aquí decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, o sea, sí sabían, pero trataban de buscar una razón para condenar, para mirar el pecado en el otro. Así estamos muchos, hijos de Dios. Hay mucha ceguera espiritual en la vida del cristiano. Vamos a seguir leyendo capítulo 9 de Juan, versículo 24 y 27. 24 y 27 dice así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquí volvemos a encontrar en este pasaje la intención. La intención no era conocer realmente si era el Mesías o no. La intención era saber si era pecador o encontrar pecado en él. Entonces, en el versículo 25, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, dijo el hombre ciego que fue sanado. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ellos vivían en negación debido a que Jesús no encajaba en un sistema religioso. No encajaban en sus estructuras mentales, porque no iba de acuerdo con las normas. Y con esto no quiero decir que nosotros como hijos de Dios no debamos observar la ley de Dios. Todo lo contrario, debemos buscar la esencia de la ley que se cumple en el Señor Jesús. Posiblemente no entendamos muchas cosas de Dios y su palabra, pero si nos volvemos duros de corazón, intentando buscar estas cosas, siendo estrictos con nosotros mismos y con los demás, tratando de estar en un nivel doctrinal y espiritual alto, colocando estándares altos de espiritualidad en nuestras vidas, muy distantes de la realidad que se vive en la sociedad, que se vive en nuestro hermano, que se vive en nuestro prójimo,
Y por esta causa también entramos en conflictos con los hermanos en la fe. Porque si nosotros hacemos esto con un corazón duro, perderemos de vista lo ungido de Dios y no tendremos la oportunidad de ver lo más importante, la gracia que Dios nos ha dado para disfrutar de su amor y de su perdón. Luego Jesús dijo, vamos a leer Lucas 9, 39, 41, dice así. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, con esto, hijos de Dios, terminamos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.